Hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Bueno, ya llegamos primero de mayo 2026, mi gente hermosa, mi gente linda. No se imaginan cómo se están moviendo las energías. Apenas ayer 30 de abril, hoy primero de mayo, cómo se desplazan las energías, cómo se movilizan. Increíble. Vámonos ya de una vez a este hermoso tarot oráculo. Árbol de la vida, interesantísimo movimiento a nivel energético. Vamos ya. Hemos visto todos, yo sé que a nadie ha dejado indiferente cómo están ocurriendo los eventos, cómo están ocurriendo las situaciones. 2, 3 días parecen ya una eternidad, todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Vámonos allá, gente. Vámonos allá, mi gente linda, mi gente hermosa. Voy a sacar 3 cartas. ¡Wow! Hot, el 8, determinación, comunicación, iniciativa, centro, el pilar, la misericordia, elegancia, paz, amor. Tenemos acá, bueno, iba a sacar 3, han salido 4 en la primera fila. Fíjate lo importante que tenemos aquí, el triángulo espiritual, divinidad, creación y manifestación. Bueno, 1 de mayo. Ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Tenemos aquí al 10. 1, Malgut, el reino, tierra, cosas que se manifiestan. Tiempo de estar aquí, estar ahora, lo que está pasando. Mi gente linda, mi gente bella. La calle no se calla. Ya nos pudimos dar cuenta. Victoria, la calle no se calla. Empiezan, bueno, aunque todo lo que está pasando, vamos a desglosar, vamos a interpretar estas energías. Fíjate con lo que se está trabajando en este momento, todo lo que está ahora mismo sobre la mesa, todo lo que se está activando, mi gente, todo lo que se está saliendo, todo lo que está saliendo y lo que falta por salir. Apenas empieza mayo, ya lo que ha salido, todo lo que está viniendo, el tema de las marchas, el tema de el truco, entre comillas, truco, el aumento que va más disfrazado. No sabemos todo el nivel de disfraz que trae esto, qué nivel, como dicen por allí. Manipulación, todo lo que es la manipulación, pero tenemos aquí lo que tiende a nivelarse, lo que tiende a equilibrarse, la protección que ya tiene el pueblo en sí, la gente, el nivel de conocimiento. Aquí tenemos más cartas de nivelación, de protección, de equilibrio. Tenemos aquí lo que es la carta del reino y el esplendor. Esto a mí no me deja indiferente. A mí me están hablando claramente de un mayo en el que no solamente hay actividad y se activa, cada vez va a ser más difícil, que callen lo que viene siendo gremios, a la gente, las personas ya no comen, como por así decirle, porque ya no sería pan y circo, sería circo solamente. Vienen muchísima movilización, muchísima actividad. Fíjate que algo muy importante con los movimientos que hemos venido hablando, que los vamos a estar notando cada vez más, el tema de 20 Venezuela, impulsando iniciativas, impulsando lo que es el registro electoral. Esto va a ser cada vez más renovado, cada vez más ampliado, cada vez más atrayendo y llamando a lo que son las elecciones. Cada vez vamos a estar viendo más victorias en cuanto a esto. Y te estoy hablando de mayo, porque las primeras semanas, esto no es algo que por así decirlo, vamos a esperar muchos meses, no. Estoy sintiendo las energías de una mujer, esta Delcy Rodríguez, cada vez más. Mira, barajé y sigo barajando y nos siguen saliendo estas cartas. Nos siguen saliendo cartas, vamos a ponerlo a la derecha, de aquí que se volteó literalmente. Esta energía me sigue saliendo, mucha energía de actividad, mucha energía de noticias, mucha energía de lo que viene siendo de no permitir que se sigan burlando, gente cayendo como moscas, gente pasando a cobrar lo que realmente les corresponde. Es importante que tengamos en cuenta lo que son medios de comunicación en Venezuela. Cuidado con esto. Apertura, intento de silenciarlos, lo que va a ser como una reactivación de más apertura y más comunicación hacia el pueblo. Lo que viene siendo de
comunicación, primeramente intentos de callar, intentos de silenciar, pero a la vez esto va como a enardecer y con mayor activación. No se va a poder callar o seguir callando a un pueblo que ya ha despertado y que tiene la victoria en su senda. Esta senda del Nekyat, de la victoria, es no solamente esto, ya no es esperanza, esto ya no son trapitos de aguas calientes, esto no es, por así decirlo, una transición que está dicha o hablada, esto está ya ejecutándose y en camino. Te voy a decir algo, y bueno, tenemos todos estos días para seguirlo viendo, observando, pero aquí está ya alguien que se ha lanzado y que tiene mucho poder, que ya está activando, por así decirlo, una fase en Venezuela que se ha iniciado. Lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar viendo, no solo de boca, sino también de acción. En el fondo tenemos, fíjate algo, es que estas dos cartas vienen siendo como el emperador y la emperatriz. Tenemos el trono, tenemos acción, tenemos ya el dicho, ya el decir, la agenda, la carpeta bajo el brazo y las acciones de un ejecútese, de como que vamos a hacerlo, vamos a pasar a la acción, es el momento de hacerlo. Mucho bochorno de parte de la cúpula, de parte de lo que viene siendo Delcy, pasando mucha vergüenza, mucho bochorno, no solamente a nivel de lo que son ellos, los que están, cuidado, Diosdado, Delcy, vamos a estar viendo en público hasta cómo se tiran en público. Esto ya lo hemos observado, pero lo vamos a estar observando mucho más. Esta gente no se va a dejar absolutamente nada en el tintero. No voy a recoger acá, no es necesario. Me están diciendo que saque sobre estas mismas cartas unas pocas de 8 cen. Increíble como la del cínica, vestida, alborotada, con los crespos hechos, sí señor. Maestro, tenemos aquí el ermitaño. Ok. Ya va. Muchas cartas, no se va a poder así. Se le ratifican a esta señora, se le ratifican sanciones, se le ratifica encierro, vestida y alborotada con los crespos hechos, se le frena, se le ratifican sanciones, se le ratifican la prohibición de la salida, se le ratifica, no solamente esto va a ser noticia, ya es noticia, no, cuidado con el intentar jugársela de lista, con el querer hacer paseitos y saliditas, o creer de que se le iban a quitar sanciones, que iba a poder estar dando paseitos por allí, que no, esto es como un quédate quieta, ¿para dónde vas tú? No solamente se le van a ratificar sanciones, no solamente por el tema del Parlamento Europeo, sino también cuidado con el tema de Estados Unidos, cuidado porque a esta mujer le van a venir, fíjate lo que tenemos aquí, 8 cen, le van a venir no solo ratificación de temas de sanciones, sino como que le vienen y le llueven nuevas. Aquí hay un tema que se está manejando en este preciso instante, y este hombre, John Barrett, que está entrando en Venezuela junto con otra persona que viene como guía, viene con una misión específica, con un alto conocimiento de lo que es el tema del espionaje, con el tema de un tema de leyes, y que tiene un conocimiento muy amplio, da en el clavo con algo, con una pieza que faltaba. Aquí se pensaba que habían cositas que estaban como que no iban a salir de un cajón, cosa que se estaban manejando bastante despacio, como que te iba a dejar llegar a ver hasta dónde eras capaz de llegar, y pues se les fue la mano, mi gente, se les fue la mano, y esto ya va. Se les fue la mano y se reventó una cuerda en este mes de mayo, mi gente. Esto va a estar saliendo. Te digo algo, no tardan muchos días, porque son muchos arcanos mayores, y los arcanos mayores cuando salen juntitos es porque es verdad. Aquí me están hablando a mí también como que de emboscadas, es como que de esperar un desmantelamiento también. Hay un tema con un desmantelamiento, como que algo que se está jugando, se está esperando un tiempo para una especie de desmantelamiento. Aquí
aquí caen cabezas, o dentro de ellos mismos alguien habla, alguien canta. Alguien canta y es dentro de Venezuela para experimentar una sanación. Me vuelve a salir el loco. Pues mira, 2 tarot y el loco muy presente. Y esto es alguien que poco o nada le importa lo que viene siendo, lo que está sucediendo a nivel de situación dentro de Venezuela. Simplemente cumple su función, cumple su labor y ya está. Yo voy a trabajar, voy a hacer lo que voy a hacer, porque es mi trabajo, para eso me han contratado, lo hago y entrego lo que tengo que entregar y punto. Para eso he cumplido mi labor. Es como una especie de colaborador, es una colaboración. Creo que en la lectura pasada también me ha salido algo parecido. Y cuidado, porque esto se va a llevar a más de uno por delante. La del Cínica lo sabe. Rodríguez lo sabe, están como locos desesperados pidiendo que entre gente a Venezuela, no tienen mano de obra, no tienen gente que apoye, gente que colabore, se ven, miran para un lado, miran para el otro y no ven a nadie. Pues que se agarren, porque eso es más de lo que les viene. Aquí hay fuertes problemas, fuertes problemas, muy fuertes problemas para lo que viene siendo esta cúpula decadente, esta cúpula podrida. Ver aquí. Mira, aquí tenemos un tema importante, tenemos un avance fuerte con el tema de lo que viene siendo las conversaciones con Marco Rubio, María Corina Machado. Se acortan los tiempos, creo que también lo he comentado con las energías de finalización del mes de abril. Mayo comienza con esta misma energía bastante parecida. Hay como una especie de un recálculo, un replanteamiento que agiliza con bastante plenitud lo que es el avance de las conversaciones para el tema de Venezuela, no solamente el tema de las elecciones, CNE, TSJ, sino que también dentro de Estados Unidos, dentro del Congreso, un alivio, una calma para lo que son el tema de el asiento, la tranquilidad, la calma para los venezolanos que están dentro de Estados Unidos, con todo lo que viene siendo el tema de deportaciones. Hay un apoyo para lo que vienen siendo los TPS. Te vengo diciendo que hay varios plenos para el apoyo a los venezolanos dentro de Estados Unidos. Es una tranquilidad, es un aire fresco. Esto es como que se va a frenar el tema de deportaciones. Hay muchos avances. Los que tengan esto ya, estos papeles en avance, pues van a tener un respiro, una calma, una tranquilidad. ¿Hay alguna pregunta? Entrando mayo. Hoy estamos en luna llena y es una energía que tiende a poner a mucho a la gente por el piso. Vemos que en el afán venezolano de encontrar respuestas, pues se presta atención a todo tipo de noticias, no solamente a las buenas noticias que dan las energías en esta mesa, sino a los que dan personas malintencionadas. Entonces, no es como conveniente no prestar tanta atención que si este está aquí, que si este está allá, que si este se vino para acá, y confiar en que es una guerra espiritual que se está ganando y lo que sucede no lo vemos. Precisamente iba a dejar para lo último lo que es el tema del día de hoy, importantísimo, luna llena, iniciando el mes de mayo, energía potente de la luna, hoy y mañana. Tenemos esta luna llena nada más y nada menos que en el signo de Escorpio, signo de agua. Mucho movimiento, vámonos acá, mucho movimiento de energías, mucho movimiento de aguas, turbulencias, mi gente. Vamos a tener cuidado primeramente con lo que escuchamos. Mucho movimiento actualmente de energías a nivel de comunicaciones, a nivel de emociones, primeramente las emociones. Cuidado con lo que sentimos, con lo que transmitimos, con lo que decimos, es muy importante. Tenemos que entender, mi gente bella. Tenemos aquí As de Oro y el 7 de Bastos. Me gusta. Tenemos que entender primeramente aquí la abundancia.
Primeramente tenemos que entender inicio de mes con luna llena, una luna llena en un signo de agua, momento de energías, momento muy fuerte de energías, pero con mucha iniciación a nivel de as, a nivel de copas, de abundancia, de valentía. Momento en el que el pueblo de Venezuela está demostrando no solo la valentía de la que está hecho, que ya durante tantos años, sino también ese garbo, esa fortaleza, esa resiliencia. Y así las cartas, las energías nos iniciaron la lectura de que en este momento hay una energía en el pueblo de Venezuela de sabiduría, de sapiencia, de organización, de no caer en trampas, de no caer en tentaciones, de no caer en desmoralización, que es a lo que está jugando esta cúpula que se sabe perdida. Es importante, el pueblo no está cayendo en trampas de desmoralización. Aquí tenemos el triunfo, otra vez el loco, por tercera vez arcano mayor del loco nos sale, es tercer tarot que tomo y tercera vez que nos sale el arcano mayor número 0. Escúchame algo. No es casualidad, es causalidad. Cuando nos sale un arcano mayor repetido 3 veces en la misma lectura, es un símbolo, es un mensaje muy fuerte que se nos está repitiendo. Y son 3 mensajes distintos, pero en la misma lectura. Nos está diciendo de inicio, aquí tenemos la rueda de la fortuna. Definitivamente mayo nos está indicando que mantengamos la calma, de que vamos a estar viendo un cambio muy potente, que la energía la mantengamos como la estamos manteniendo, el garbo. Es momento de ser muy aguerridos, pero con conciencia, con fortaleza, con inteligencia. Van a venir momentos en los que nos vamos a tener que, por así decirlo, no soltar lo que viene siendo la calle, mantener la energía de la calle, pero con mucha inteligencia, no caer en tentaciones, no vamos a estar solos, no van a dejar, fíjate una energía muy importante que hay aquí, no van a permitir que obren en contra del pueblo. Esto no va a poder pasar. El pueblo va a mantener la energía, va a mantener la constancia, esto se les viene muy en contra a lo que viene siendo el régimen. Sí, señor. Una carta que me gusta mucho de Crowley es la prudencia. La prudencia nos habla y ratifica lo que estoy diciendo, no caer en tentaciones, no caer en falsas tentaciones. Cuidado, recuerden lo que pasó en Madrid, de esos gritos ahí en esas personas que empezaban a gritar, no caer en eso, no caer en tentaciones, siempre con inteligencia, con constancia y con presencia, porque esto está de nuestra parte, las energías están de nuestra parte, y a medida que vaya avanzando este mes de mayo lo vamos a ir ratificando. Tenemos aquí la seguridad. Mi gente bella, mi gente hermosa, María Corina está ahora mismo haciendo unos movimientos bastante inteligentes, no solamente ella, el grupo que la acompaña, el grupo que la apoya. ¿Hacia dónde? Hacia este cambio de 180 grados que es la rueda de la fortuna. Como siempre te lo digo, mantenernos en constancia, mantenernos energías elevadas, no escuchar medios de comunicación que lo que intentan, que hay muchos que dicen que apoyan, que están informando, y lo que hacen es bajar los ánimos, malinformar. De verdad, yo simplemente lo que hago es bloquear, apagar y ya, a otra cosa. Porque realmente si hay energías que nos bajan, hay que desconectarlas, porque allí no es prudente estar, porque no lo necesitamos, mi gente bella. Vienen momentos bastante fuertes, yo lo sé, los estamos viviendo, pero se puede sentir, se puede palpar, y yo sé que tú también lo puedes sentir. Hay un inicio de una fase 3 dentro de Venezuela, y esto va a arrasar con todo más rápido de lo que pensamos. Más rápido de lo que pensamos. Voy a sacar una y salieron 2. Esto viene rápido. Si la preocupación es cuando aquí tenemos el caballo de bastos. Caballo de bastos es rápido, es velocidad. Aquí las cosas se están haciendo, se están movilizando. Mi gente, también Colombia muy activa. Mi gente, Venezuela, Colombia y Cuba muy activa durante el mes de mayo. Venezuela, Colombia y Cuba muy activa durante el mes de mayo. Caballero de bastos, también me hablan de fuego, de activación, de mucho. Mi reina de bastos, mira, caballero de bastos y reina de bastos. Fuego, esto es fuego, mucha actividad, mucho movimiento, mucha información.
También me hablan mucho temas por los aires, mi gente. Vamos a seguir teniendo fe, vamos a seguir atentos a lo que tenemos que estar atentos, enfocados, con mucho orden, con mucha calma, mucho enfoque. Eso sí, se nos pide enfoque y al centro, enfoque y a donde tenemos que ir todos juntos enfocados porque lo estamos haciendo bien. ¡Wow! Cuántas cartas de cambio, cuántas cartas de movimiento y de actividad. Mi gente bella, mi gente hermosa, un pueblo que ha despertado más nunca puede volver atrás. Y esto se ve, pues esta gente está quemada, ya no tiene dónde meterse. Literalmente lo que les viene es lluvia, pero lluvia, palo de agua, de lo que merecen, y por supuesto que no lo puedo decir. Pero solamente toca verlos y nosotros seguir avanzando, mi gente bella, mi gente hermosa. 1 de mayo empezamos este mes con unas energías poderosas, vamos a mantenerlas y sigamos adelante. Hasta la próxima, los quiero mucho y lo saben.